capítulo 10 y el verso 22, Proverbios 10, 22. No sin antes saludar a la junta local, cada uno de mis compañeros de equipo, las damas y los caballeros, hermana Liliana, la hermana Tere, la hermana Leida, hermano Luis, hermano Edwin. Saludarles en esta mañana, me alegra mucho. Saludar la hermosísima iglesia del Señor. Dios le bendiga. Saludar a los amigos que en esta mañana nos visitan. Qué gozo tenerles aquí. Doy la bienvenida a la hermana Ana Miramar. Fue mi diaconisa en Ciudad de Cali. Un amor. Me alegra mucho tenerla esta mañana aquí con nosotros. De verdad la queremos muchísimo. Y bueno, todos los amigos que están aquí, bienvenidos en el nombre del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Alguien que quiera que Dios le hable, diga: Señor, hábleme por favor a través de su siervo. Instrúyame por su palabra. Dios, te doy gracias por concederme esta mañana poder compartir tu palabra. Permite, oh Dios, que pueda ser de bendición para alguien que vino dispuesto a escucharla. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, hermano. Gloria al Señor. Bueno, yo contento de poder verles. Saludo al pastor Raúl. Dios lo bendiga. Y la iglesia está muy bonita, hermanos. Amén. Hermano Gerson andaba viajando, bienvenido. Bienvenida con su mamá también, nos alegra tenerles. Esta mañana, hermanos, vamos a reflexionar en la palabra. Yo digo que todo lo que nosotros hacemos es muy bueno y es muy bonito, ¿cierto? Cantar es hermoso, porque lo hacemos para Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Amén. Pero yo siempre he dicho que hay un momento donde uno tiene que poner o concentrar toda su atención, y es en el momento de oír la palabra. Porque una cosa es que usted le ofrezca a Dios, y otra cosa es cuando Dios le habla a usted y me habla a mí. Amén. Y cuando Dios habla es donde se producen las cosas extraordinarias de Dios, los milagros, bueno, tantas cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes teníamos, cuando estábamos muchachos, jugábamos a la cara y sello. ¿Alguno jugó a la cara y sello? ¿Sí se acuerda, hermano Edwin, jugó a la cara y sello? Bueno, la moneda tiene dos caras, ¿cierto? Y esta mañana, hermano, vamos a jugar a cara y sello. Sí, vamos a mirar la doble cara de la moneda, porque vamos a reflexionar en esto de la bendición de Dios, pero desde dos perspectivas. Desde dos perspectivas, porque la moneda tiene dos caras. Y entonces, lo primero que quiero recordarles es que cuando se habla de la bendición de Dios, normalmente, y en eso no somos culpables, lastimosamente ha habido una mala interpretación, y algunos creen que la bendición de Dios está representada simplemente en las cosas materiales. Simplemente en las cosas materiales. Y entonces, de hecho, hablamos con gran ímpetu y hacemos un eco fuerte
cuando recibimos algo material, y no quiero decir con eso que recibir una provisión material no tenga que generarnos un impacto emocional fuerte. Yo me alegro. Claro. Si usted me pregunta a mí, la hermana Ana estaba ahí conmigo cuando me regalaron la Revolution. Yo tenía un carrito viejo, andaba una lambreta y y el Señor me regaló un carro. Pues obvio, ¿quién nos va a alegrar? ¿Ah? Como Condorito, plo. ¿Quién nos alegra? Sí, es normal. Cuando uno recibe algo representado en eso material, eso tiene que generar una sensación agradable, ¿cierto? Usted no tiene un peso en el bolsillo y viene alguien y le dice: mijo, he sentido de parte de Dios regalarle este milloncito, hasta aprende a hablar en lenguas. ¿O no, Alieiner? ¿Ah? Es normal. Lo que yo quiero decir con esta introducción es que eso hace parte, pero no es el todo. Porque la bendición de Dios de verdad que es integral. Es integral. ¿De qué sirve tener plata y no tener cómo disfrutarla? ¿No? No tener salud, no poder hacer tantas cosas. Entonces, siempre se ha dicho pues de que la bendición de Dios, o se le adjudica eso a lo tangible, a lo que podemos palpar, pero eso simplemente hace parte. Realmente, desde el punto de vista teológico o bíblico, cuando se habla de la bendición de Dios, está haciendo básicamente referencia a la compañía de Dios. ¿Aló? A lo que representa su presencia. De hecho, hay un texto que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La bendición de Dios realmente representa el que Dios esté. Por eso esta dominical tiene como título: cuando Dios está en la casa. Y entonces, hablar de la presencia del Señor o de la presencia de Dios simplemente es una forma de reconocer que estamos bajo la cobertura de Él y aceptar lo que la Biblia dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Cohabitar con Dios o estar bajo la cobertura de la presencia de Dios, eso inclusive está representado en un salmo que algunos de la religión tradicional lo usan como un amuleto de buena suerte. Y de hecho le dicen a uno: vea, es que yo tengo la Biblia abierta en el Salmo. ¿Y qué dice el Salmo 91? Vamos a mirarlo allí. Dice que el que habita, o sea, el que está arropado con la presencia de Dios, dice allí, morará bajo la sombra del Omnipotente. Sombra hace alusión a su gloria, a la manifestación de su presencia. Y si usted lo sigue leyendo, encontrará que hay una cantidad de cosas allí. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí dice que Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Bueno, cuando la presencia de Dios está, se convierte la presencia de Dios como en un manto
que da protección, que alberga al hombre y le da seguridad. Y por eso creo que cuando Dios está, todas las cosas se pueden transformar. No sé si alguien me entendió lo que estoy diciendo. Cuando Dios está, las cosas se transforman. En el principio, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios comenzó a moverse y en ese movimiento, por su palabra, lo que estaba desordenado se ordenó, ¿cierto? Y nótese que hace toda la creación y luego decide hacer el hombre del polvo de la tierra. Hizo una figura. Usted conoce esa historia y cuando saca a Eva de allí, la Biblia dice, y los bendijo Dios. Es decir, Dios comprometió su presencia con ellos. Con ellos. Por eso cuando pecan delante de Dios, se da una ruptura y hay una separación. Dice que el hombre fue excluido. Pablo dice que fue destituido. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Es decir, quedó a la intemperie. Quedó desprotegido como consecuencia de su desobediencia y de su pecado. Pero en tanto estaban en obediencia, el cerco, el abrigo, el amparo del Omnipotente estaba allí con ellos y por ende pudiéramos decir, todo lo tenían al alcance de su mano. Y eso estaba representado en la presencia de Dios. Amén. Una alabanza para el Señor. La bendición de Dios realmente simboliza es que Dios esté. De hecho, usted haciendo como una pequeña introducción, recuerda usted que a Moisés, Dios le permitió ver prodigios, milagros, maravillas, hechos portentosos que nunca nadie jamás había hecho. Él vio el poder de Dios en acción. Él lo vio. A él le tocó ver cuando Dios les envió las plagas desafiando a todos los dioses paganos que tenían en Egipto. A él le tocó ver cuando Dios abrió el mar rojo. En fin, todo eso sus ojos lo vieron. Y eso lo llevó a él, pienso yo en mi humano pensamiento, a hacer una evaluación y un análisis. Al punto que llegó a la conclusión de identificar lo que realmente representaba la bendición de Dios. Y después de haber vivido todas esas experiencias, llega un punto donde ya en el monte el Señor le dice, yo no voy a ir con ustedes. Mi ángel irá con ustedes y él les va a dar descanso. Y Moisés dice, no, así no, así no. Si tu presencia, ¿qué dijo? Como quien dice, si usted no va, no, esto no tiene sentido. Porque Moisés entendió que cuando Dios está, todas las garantías están dadas para ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No sé si alguien puede creer eso en esta mañana. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y fue precisamente eso lo que él transmitió al pueblo. Al pueblo. Porque cuando la presencia de Dios está, hermano, todo se transforma. Todo cambia. Él tiene la facultad y el poder. Si alguien lo puede creer esta mañana, me regala un amén. Si no, tranquila.
Él tiene la facultad para disipar las tinieblas y transformarlas en luz. No sé si alguien lo puede creer, porque de esto dependerá muchas cosas. Del cómo usted crea la palabra esta mañana, dependerán muchas cosas. Él tiene la facultad, el poder para disipar las tinieblas y transformarlas en luz. ¿Aló? Cuando Dios está y de pronto la tristeza está sentada, extasiada, reposada, pero cuando llega Dios, ¿qué va con la tristeza? ¿Ah? Dígalo. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de gozo y de alegría. Si Él está. Pero pastor, ¿y entonces cómo hago? Y si la situación o las circunstancias me presionan, no importa. No eres un ser de otro planeta, eres un ser humano común y corriente. Pero cuando Dios está, el gozo del Señor, es extraño, pero es verdad. El gozo del Señor será tu fortaleza. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Cuando Dios está, la pobreza, la miseria, que está posicionada, que está extasiada, que está, como decía una niña, pastor, estoy resbalada, que está relajada, llega la prosperidad. No sé si alguien dice amén. Claro, claro. La Biblia dice que de Dios son las riquezas. Así dice, que de Dios son las riquezas y el poder. Y Él lo concede a quien Él quiere. Eclesiastés capítulo 5, verso 19 también lo dice. Cuando Dios quiere prosperar la vida de alguien en toda la dimensión de la palabra, hablo de manera integral, Dios lo hace. ¿Aló? Asimismo, creo que está por allí en Eclesiastés capítulo 5, verso 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da ¿qué? Riquezas y bienes. Y le da también que la facultad para que coma de ellas y tome su parte y se goce de su trabajo. Esto es que don. ¿Y qué es un don? Es un regalo. Es un regalo. Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos y le dijo: deje su tierra, deje su parentela y váyase a la tierra que yo le mostraré, y yo haré de usted una nación grande. Y le dijo: y lo bendeciré de sobremanera grande, grande, grande. Y ese hombre, la Biblia dice que llegó a ser riquísimo. Pero su mayor bendición no eran los bueyes, ni las vacas, ni las tierras, ni las cosas tangibles que poseía. Su mayor bendición era la presencia de Dios. Eso lo entendió Abraham. Por eso Abraham fue amigo de Dios. Porque para Abraham Dios era lo más importante. Un aplauso esta mañana para el Señor, por favor. Que el carro no sea lo mejor para ti. Amén. Amén. Pero cuando Dios es el primero, cuando uno entiende que Él es la fuente de toda bendición,
con él no hay reserva alguna. Yo me pongo a pensar, Dios le hubiera podido decir a Abraham: hazme un favor, sacrificarme unas vaquitas, ¿cierto? Pero no me lo dijo. Le dijo: subí al monte Moriah y sacrificame. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Abraham amaba a Isaac, tu único hijo a quien amas. Pero cuando uno tiene claro que la provisión es la presencia de Dios, no hay reservas para él. Como que no hubo mucho amén, pero es la verdad. Él no se va a desprender ni de un carro, ni de una casa, ni de una moto, ni de unos cuantos pesos. Él se va a desprender de su hijo, su único hijo. Y cuando están en el monte, usted ve que la historia dice que Abraham, sin medir consecuencia alguna, estaba dispuesto a entregarlo. Pero Dios, ¿qué le dijo? No lo haga. ¿Qué vio Dios en Abraham? Escuche la frase. Es que esto tiene una cosa muy bonita. ¿Qué fue lo que vio Dios, hermano Edwin? Obediencia. Coja esta palabra porque luego vamos a ir allá a Obededón. Pero esa es la introducción. Obediencia. No se aferró. No dijo: esto es mío, es mi muchacho. No. Es Dios. Y dice la Biblia que por la fe Abraham no rehusó entregar a su único hijo. ¿Y sabe qué dice la carta a los Hebreos? Creyendo que Dios podía darle muchos hijos y hasta mejores que ese. No me reservo. No, yo le entrego. Obediencia. Y cuando fue a sacrificarlo, lo hizo en un ambiente de reverencia. De reverencia. Dos cosas: obediencia y reverencia. Para ofrecerle a Dios. Metas esto en el pensamiento: obediencia y reverencia. Bueno, que salgamos de Abraham. Entonces entendemos que todo es de él. Que la bendición de Dios realmente representa es su presencia. Cuando Dios está, dije ya, todo se transforma. Todo cambia. En la historia de los hijos de Israel, ya entramos ahí. A mí me llamó la atención algo que me impactó muy fuerte. Y es lo siguiente. Cuando usted lee la historia de Samuel, observa que esa historia empieza con un fracaso. ¿Y quiénes son los que fracasan? ¿Se acuerdan ustedes? Una familia. Una familia. ¿La familia de quién? Del sacerdote Elí. Le pregunto, ¿él está bajo la cobertura de la bendición? Era el sacerdote. Él tenía acceso a privilegios. Él disfrutaba de todo lo que había en la casa de Dios. Provisión no le faltaba. Dios era su proveedor. Pero Elí cometió un gravísimo error, que es el que yo quisiera que no lo fuésemos a cometer nosotros. Dios nos guarde. Elí
se desligó de su responsabilidad a la hora de administrar las cosas sagradas. Cayó en un estado, en una condición de irreverencia y por ende también de desobediencia. Y comenzó a permitir que se diesen sucesos, inclusive dentro de la casa de Dios. Porque los hijos decidieron apostarle a la desobediencia y subestimaron la oportunidad que tenían de administrar las cosas sagradas. Entonces, su conducta y su comportamiento los llevó a pecar contra Dios y a ser irreverentes en la casa de Dios. Es decir, se perdió, al haber desobediencia, se pierde el temor y viene la irreverencia. Y en esa historia, porque así comienza, usted encuentra que un día cualquiera Dios decidió no hablar más con Elí. Así como cuando usted se enoja con alguien y prefiere omitirlo o evadirlo y no quiere oír o saber nada de esa persona. Bueno, Dios también. Dios no quería oír a Elí. No quería saber nada de él. Pregunto yo, ¿estaría Dios decepcionado? ¿Ah? O sea que Samuel no es algo coincidencial. Ya Dios le tenía el relevo. Y decide no hablar con Elí, sino hablarle a Samuel. Lo llama y le habla. Pero mírate que lo que Dios le habla a Samuel, o le da una palabra de juicio. Le dice a Samuel, y lo más paradójico de todo esto es que Dios te pone frente a los privilegios que ha dado. Él ya me le dice, yo lo puse como sacerdote, yo le di a él que se privilegiara de todo lo que hay aquí en la casa, lo honré, pero él menospreció toda esta oportunidad que tenía. Eso se lo dijo Dios a Samuel. Ahora, por cuanto él menospreció mi sacerdocio y lo tuvo en poco, entonces dígale que no va más. Y lo que le dice es, su casa está condenada a la ruina. ¿Aló? Dígale que su casa se van a morir todos. Todos. Y cuando Samuel va y le dice a Elí, o le declara la palabra, Elí, ¿sabe cuál fue la actitud de él? Porque estaba gordo y sentado en un sillón, reposado, relajado. Fue y le dijo, vea, Dios ha dicho esto. Él le preguntó, declárame ahora qué te ha dicho Jehová. Y el Señor dijo esto, que su casa va a perecer a espada. Y Elí dijo, no, pues Jehová haga lo que Jehová bien le parezca. O sea, como quien dice, pues él es Dios, que haga lo que quiera. Allá él. Soberbio, ¿no? Soberbio. Bueno, avancemos. Y un día cualquiera salen los hijos de Israel a la guerra, a enfrentarse a los filisteos, pero no llevaron el arca del pacto. Y en esa salida, los filisteos, al darse cuenta que el arca de Jehová no estaba, les mataron 4,000. 4,000. Presa
fácil para el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba. Y alguien dijo, no, así no podemos continuar. Si vamos a volver a la guerra, nos toca sí o sí llevar el arca de la alianza o el arca del pacto. Tomaron el arca del pacto y vuelven a la guerra. Y ahora ya no son 4,000, 40,000. Ay, poder. ¿Ah? De 4 a 40,000, eso es una desgracia, ¿o no? Y caen los hijos de Elí. En esa avanzada de los filisteos caen los hijos de Elí. Y resulta que una nuera de Elí estaba en embarazo. Y cuando vienen a darle la noticia, sé que le sobrevinieron los dolores de parto. Y la muchacha rompió fuente y se vino el niño. Y en su silencio preguntó, ¿cómo ha de llamarse? Le preguntaron, ¿cómo ha de llamarse el niño? Dijo, llámenle Icabod, que significa la gloria de Dios no está. O sea, Dios se fue de la casa. O sea, Dios se fue del templo y se fue de la casa. ¿Cuál era el panorama? Desgracia. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en la casa. Eso sí me estoy haciendo entender en esta mañana. Nació Icabod. Los filisteos se llevaron el arca y trataron que la metieron en el templo de un señor llamado Jacob. Hincado, postrado ante la grandeza y el día siguiente, cuando fueron a ver a Dagón, estaba postrado ahí delante del arca de Jehová, queriendo Dios decirles, no conozco, no se ha levantado, ni se levantará otro Dios más grande, más sublime y más poderoso que yo. Y a mí se me respeta. Ese fue el mensaje. A mí se me respeta. Luego los tiró ahí, vea. Y uno no fue nada, le dijo, y esperen lo que viene. Hirió Dios a los filisteos con unos tumores. A todos los enfermó. En la Biblia. Con tumores. Y el arca estuvo casi por 7 meses allá con ellos. Fueron los 7 meses más duros, más catastróficos de los filisteos. Porque Dios los enfermó a todos. Y a alguien se le ocurrió, me parece, déjeme yo dejo la imaginación, este negocito de haber traído el arca del Dios de Israel acá no es bueno. Cojan su arca y mándenla para allá donde debe de estar. Soltemos esto porque nos vamos a morir todos. Hubo temor. Y alguien dijo, verdad es, devolvamos esa arca. Pero otro por allá dijo, hey, pero no mandemos eso así.
Vamos a sacrificarle algunos bueyes y vamos a reconocer nosotros que verdaderamente Él es Dios de dioses y Señor de los señores. Un aplauso grande en esta mañana para Él, por favor. Aleluya. Lo devolvieron. ¿Sabes qué hicieron con unas vacas? Un carro montado en el arca del Dios de Israel ahí. Y lo paradójico es que, ¿sabes qué dice la Biblia? Que las vacas, pues que yo digo, ¿por qué hay creyentes torcidos? Si las vacas no se torcieron. Dice la Biblia que las vacas se enrutaron, iban rectamente. Y que no cogieron ni a derecha ni a izquierda, sino que anduvieron rectamente las vacas. Claro, las vacas algo tuvieron que haber sentido. No llevaban cualquier cosa allí. Era el arca del Dios de Israel. Y cuando la presencia de Dios está, temor tiene que haber. Digan amén a eso en esta mañana. Ahí me estoy haciendo entender, hermano. Sí, es la introducción. Bueno, para acá llegaron para un lugar y a otra provincia. Las cogieron otros personajes allí en la historia. La tuvieron unos 3 meses y uno de ellos dijo: no, vamos a mirar a ver qué es lo que hay ahí. Y se asomó a ver el arca del pacto. Y se enojó Dios, porque no hay quien pueda ver y viva. Y les mató un poco gente. No. Soltemos esto también. Soltaron el arca del pacto hasta que llegó el arca del pacto donde un hombre que era levita llamado Aminadab, que era el papá de Usa. Y él recibe el arca del pacto y lo tiene ahí. Es el delegado para tener el arca del pacto ahí. Mientras tanto, se le da las directrices para que él organice, porque recuerde que David está interesado en que el arca vuelva a Jerusalén, porque en el tiempo de Saúl 20 años estuvo el arca del pacto por fuera. Saúl nunca preguntó por el arca. Mal cristiano. Un cristiano que no pregunte por la presencia de Dios es mal cristiano y terminará mal. Saúl dijo no. David dijo no. El arca del Dios de Israel tiene que volver a Jerusalén. Y en esa operación es donde llega Aminadab y ahí está Usa. Y ellos, como conocían el protocolo, tenían claro cómo era que se tenía que transportar el arca, porque entre otras cosas, para ellos no era nada nuevo. Ellos conocían lo que se había dicho allá atrás, que los levitas transportarían el arca de Israel, ¿dónde? Sobre sus hombros. Pero se les ocurrió algo, muy buena intención, sana la intención, digna de aplaudir. Se trata de Dios. Ubiquemos un carruaje nuevo. Y usan un carruaje nuevo. Quizás algo que no se había usado en nada. Es que se trata de Dios. La intención es buena. Pero en ocasiones, aunque la intención sea buena, perdóneme, pero si no es el orden de Dios, no funciona. No funciona. No sé si dije algo. A veces queremos inventarles cosas a Dios y Dios dice, no, eso no. Como le dije. Entonces, ubican un carro nuevo y van a transportar el arca del pacto. Y todo venía bien. Mírate que el nombre de Usa significa
mi fuerza y mi fortaleza. Dice que en la peregrinación los bueyes se trocaron y el arca de Israel se iba a caer. Y ese muchacho, que su nombre significa mi fortaleza o fuerza, en su propia fuerza extendió la mano para sostener el arca del pacto. Y lo que no sabía era que Dios estaba bravo, estaba irado. ¿Por qué estaba irado? Porque no era el orden de Dios. Y los que estaban haciendo las cosas tenían conocimiento. Ellos sabían que así no funcionaba. El mismo David sabía. Dios estaba irado. Y ahí les mató a Usa. Con sana y buena intención. Y se murió. Entonces mire, la casa de Abinadab se llena de ¿qué? El luto llega a la casa de él. Porque se le murió su hijo. Hay dolor, hay llanto, hay lamento. El mismo David dice en la Biblia que tuvo temor. Tuvo temor. Claro, ¿cómo no va a tener temor si vio que una vida se perdió por una decisión que se tomó que no era la correcta? Entonces dijo, no. Paremos esto aquí. A veces hay que parar. No sé si algo me escuchó. A veces hay que hacer un alto, hermanos. A ellos le dice pare. Y cuando Dios le diga pare, pare. Porque puede hacer que allá adelante esté el ángel de Jehová con la espada desenvainada. Pare. No sé si alguien me está entendiendo. David paró y dijo, no. Esto no puede seguir así. Hay que volvernos al principio. Hacerlo como Dios ordenó que se hiciera. Y es allí donde llega el arca. Llega el arca a la casa de un hombre que se llama Obed Edom, Geteo, que su nombre significa, óigalo bien, hombre fiel, servidor fiel. Llega a la casa de Obed Edom, pero ese hombre entendió que no le llegó cualquier cosa, que le llegó el arca y representaba la presencia de Dios. Y te aseguro, porque su nombre lo dice, hombre fiel y servidor, ese hombre entendió que le había llegado una oportunidad extraordinaria. Él no se sintió grande, él se sintió pequeño, porque en su casa había llegado el arca del Dios de Israel. Su actitud reverente, su obediencia conllevó a que Dios dijera, esta casa no es maldita, esta casa tiene que ser bendecida. Ey, aquí está Dios en esta mañana. Mientras en la casa de Abimelech había luto y había lloro, en la casa de Obed-Edom había gozo y había alegría y había paz. Y había prosperidad. Y comenzaron a suceder cosas que antes no habían sucedido. A ver. Comenzaron a suceder cosas que antes no habían sucedido. Y había provisión. Sí, amén. Y había, si alguien se enfermaba, había sanidad también. Y había gozo y había alegría. Y como que Dios mío, y la cosa marcha sobre ruedas. Claro que sí. Es que cuando Dios está en la casa, hermano, y Dios está plácido, está alegre, la prosperidad de Dios se deja ver. Un aplauso en esta mañana para Él.
Fueron los 3 meses más lindos de la vida de Obed-Edom. Cohabitar con el arca en su casa. Aleluya. A su nombre sea la gloria. 2 cosas llevaron al fracaso a la familia de Elí: la desobediencia y la irreverencia. ¿Qué llevó al fracaso? ¿Qué trajo el fracaso a la vida de Abimelech? Oiga, el haber hecho a un lado la orden de Dios. ¿Qué le costó la vida a aquellos hombres que miraron el arca? La irreverencia. Cuando hay irreverencia hacia la presencia de Dios, se ausenta el temor a Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Llegó el arca del Señor a la casa de ese señor. Y todo su panorama cambió. Bueno, no dice cómo era antes, ¿no? Pero lo que sí dice que fue que durante esos 3 meses la bendición de Dios fue tal que el escritor lo dejó plasmado y bendijo Dios la casa de Obed-Edom. Porque en ese contexto la decisión de uno involucraba a todos. ¿Aló? Mamá, papá e hijos. La maldición de uno era la de todos, pero también la bendición de uno era la de todos. Papá, mamá e hijos. Aleluya. Alguien pudiera decir: pastor, pero es que el arca de Israel, eso fue en el tiempo antiguo. Hoy tenemos más que una figura. Tenemos más que una figura. A un hombre se le dijo: desciende, porque es necesario que yo hoy, o sea, tú no sabes, pero estás viviendo bajo la cobertura de la maldición. Y si es verdad, tienes plata, porque Zaqueo tenía plata, Zaqueo tenía bienes. Sí, señor, materialmente estaba bien. Pero lo que no sabía es que la sombra que lo arropaba no era la de la bendición, era la sombra de la maldición. Y el Señor le llegó y le dijo: hey, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Desciende, Zaqueo. Y descendió y entró la bendición, porque Jesús es la mayor bendición que puede haber en mi casa. No sé si alguien lo puede creer en esta mañana. No sé si alguien lo puede creer en esta mañana. Que Jesús entre a mi casa. Uy, qué honor. Qué grandeza en esta mañana. Aleluya. Sí, tenía cosas materiales, pero no era la sombra del omnipotente. Era producto o efecto de su mal comportamiento y de su conducta la que lo llevaba a tener cosas materiales. Pero Dios dijo: no, voy a cambiarle eso a esa gente en esa casa. Y se les metió a la casa y todo cambió. Porque cuando Él entra a la casa, hermano, todo cambia. Aleluya. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria en esta mañana. ¿Qué pasa en tu casa? Honestamente. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa con tus hijos? Vea, cuando la bendición de Dios está en la casa, eso se ve, más. ¿Ah? ¿No? Eso se ve reflejado en los hijos, en el esposo, en todo, en todo. Hay escasez, puede llegar la escasez, pero también está el que provee. Alguien se puede enfermar, sí, pero está el que es sanador.
Cuando llegó el arca del Dios de Israel a la casa de Obed-edom, él no dijo: esperen un momentico, voy a revisar a ver si la puedo recibir o no. Él vio una oportunidad y abrió la puerta y entró el arca del Dios de Israel. Y usted ya sabe lo demás. Esta mañana, hermanos, dejemos que el Señor entre, porque hay dos casas donde Dios hace rato de juez. Así no digan amén. Cuando Dios no está, se lucha contra la corriente. Vea, se hace una cosa, se hace la otra, se tira por aquí, se tira por acá, y como que nada me sale. Y como que todo va en retroceso. Y hay algunos que prefieren llevar el anatema antes que llevar el arca. Esposo llevando anatema a su casa, comprometiendo a sus hijos, a su esposa, a su familia. Acán dijo: le echo mano a este cinto y a este lingote de oro y lo escondo y nadie se va a dar cuenta. Llevó la maldición a su casa y toda la casa se murió. Yo no quiero lingotes de oro. ¿Usted sabe cuánto valdría un lingote de oro hoy? Un cinto o un manto babilónico. Yo quiero que entre el arca. Yo quiero que entre el arca. Decirle: bienvenida a mi casa. Yo quiero ser reverente ante el arca. Yo quiero ser obediente ante el arca, porque eso es lo que marcará de alguna manera la bendición tuya de manera integral. Así que en esta mañana, hermanos, la idea de este sermón es que podamos reflexionar. El diablo tiene lingotes de oro de verdad y cintos babilónicos. No le eche mano a eso, más bien abra la puerta y dígale a Dios: te invito a que entres en mi casa. Te invito a que mores en mi casa. Que cada mañana, cuando usted se despierte y pueda contemplar la luz de un nuevo día, usted no solamente pueda sentir o escuchar el palpitar de su esposa o ver el rostro de sus hijos, sino que usted pueda sentir que Dios está en su casa. Cada mañana al despertar pueda sentir que en Él puedo confiar. Pero no porque me lo contaron, es porque lo siento que está en mi casa. A su nombre sea la gloria esta mañana. A su nombre sea la gloria esta mañana. ¿Cuántos hogares van a abrir la puerta esta mañana y van a permitir que entre el arca del Dios de Israel? Y van a ser reverentes y van a ser obedientes a Dios, para que la bendición de Dios se multiplique en gran manera. Es que necesitamos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Voy a orar esta mañana. Estén en pie, por favor. Esposo, esposa, hijos, tu casa tiene que ser un asiento donde la bendición de Dios repose. ¿Aló? Tus hijos tienen que ser benditos. Tu esposa es bendita. Tú tienes que ser bendito del Señor. A mí me duele, hermano, ver tantas familias que se han salido de la cobertura del Señor, hermano. ¿Verdad?
se han salido. Y por eso usted ve que el esposo, eso es como el que rema en contra de la corriente, hermano Edwin, que rema y rema y rema y rema y rema y nada le sale bien. Y hay otros que probablemente le esté yendo bien y hasta cosas materiales tengas, pero no te olvides que Zaqueo tenía cosas materiales, pero Jesús no estaba en su casa. Jesús no estaba allí. Allí había oscuridad, pero cuando entró Jesús llegó luz y las tinieblas se disiparon. Yo quiero orar esta mañana porque el arca del Dios de Israel va a entrar a su casa y usted va a ser reverente. El hermano Luis le entregó un regalito, ¿cierto? Por favor, tome el regalo. Tome su regalo. ¿Usted cree lo que dice la palabra? Dice la Biblia que lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cierto? Destape su regalito, por favor. Destápeme el mío también, hermano, por favor, hermano, allí. Yo no sé si esta mañana va a haber una familia que le va a decir al Señor: hago un alto. Porque puede ser que todo parezca que va bien, pero cada día vas de para atrás y de para atrás y como que nada te sale bien. Jacob dijo: si fuera Dios conmigo por el camino y me bendijera Dios. Yo siento que en esta mañana, hermano, y no lo digo por emocionar a nadie, pero el favor de Dios va a estar sobre cada casa y cada familia esta mañana. Y vamos a ser obedientes y a ser reverentes ante la presencia de Dios. Porque es que no dependemos de nuestras habilidades ni de nuestras capacidades. El trabajo que tienes lo puedes tener hoy y puede ser que mañana no lo tengas. Pero Dios seguirá siendo Dios. Así que vas a levantar tu casa, por favor, vas a levantar lo que tienes allí. Así bendeciréis a los hijos de Israel y le dirás: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga prosperar tu camino, que todo lo que hagas tenga la aprobación de Dios y la prosperidad del Espíritu Santo. Que ese trabajo que tienes se convierta como en el canal de bendición de parte de Dios. Que tus hijos sean benditos en esta mañana. He dicho: tus hijos sean benditos en esta mañana. Tu esposo sea bendito en esta mañana. Tu esposa sea bendita en esta mañana. Que no falte la provisión de Dios en tu casa. Amén.